estos tiempos que nos ha tocado vivir, en los que más que menos todos vamos a 100 por hora, pues hay una patología, bueno, una sintomatología que nos afecta y que puede ser bastante peligrosa si no la conocemos, si no la controlamos. Estamos hablando de la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? ¿Cómo nos puede afectar si no la tratamos? ¿Cómo prevenirlo? Tantas otras cosas, tantas preguntas que giran en torno a esta palabra que es muy escuchada pero poco conocida. Ramón Bernadó nos va a hablar de todo ello como médico de esta casa y como colaborador indispensable. Buenos días, doctor Bernadó, y gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis, buenos días a todos nuestros oyentes y espectadores, y gracias a vosotros por admitirme en vuestras ondas, ¿no? Encantado de hablar en este caso, de la hipertensión, que como bien decía José Luis, pues es una enfermedad muy frecuente y que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y además en esto influye mucho hacerse, para su diagnóstico, hacerse controles de salud, porque la hipertensión es una enfermedad que se dio en llamar hace tiempo enfermedad asesina. Bueno, en realidad todas las enfermedades terminan siendo asesinas más o menos, pero se llamaba así porque es una enfermedad que no da síntomas, o sea que uno puede ser hipertenso, incluso muy hipertenso, y tener absolutamente, encontrarse bien y no tener ningún síntoma. Por eso es muy importante tomarse la tensión de vez en cuando, ¿no? En personas jóvenes una vez al año, y cuando uno ya empieza a tener una edad, pues cada 6 meses. Tomarse la tensión es muy sencillo, porque todo el mundo tiene un vecino, o su padre, o su tío, o algún amigo, o un aparato de tensión en su casa, ¿no? Y entonces tomarse la tensión uno mismo es muy fácil, o que te la tome el amigo, el vecino o tu esposa, y es una medida muy sencilla y fácil de hacer y importantísima, porque si no te tomas la tensión, no sabes si eres hipertenso o no. Bueno. O sea, la única manera de saber si se es hipertenso es tomando la tensión. Vamos a ver primero a acotar, ¿qué es la tensión de la que estamos hablando? ¿De qué se trata esto? Claro, la tensión, nosotros en nuestro circuito arterial nace del corazón, del ventrículo izquierdo, y reparte la sangre a todo el organismo, ¿no? Entonces, en nuestro circuito arterial tenemos unas presiones. El circuito arterial son unos tubos que son elásticos y que soportan una presión mínima y una presión máxima. Una presión mínima, que es cuando está más colapsado, diríamos, ese vaso, esa manguera de goma elástica, se colapsa, es la presión mínima, y cuando está más lleno de sangre es la presión máxima. Y esto depende del impulso cardíaco, porque el corazón lanza la sangre al circuito arterial a través de su ventrículo izquierdo, y entonces se establece, gracias a esa sístole, a ese lanzamiento de la sangre, cuando ese tubo, que es la arteria, soporta la mayor presión. Entonces, el tubo arterial no debe de estar a más presión de la cuenta. Imaginemos un tubo de goma en el que le metemos muchísima presión. ¿Qué puede ser? Que se rompa, ¿no? Ese es el gran problema de la hipertensión. Esto es lo mismo, ¿no? La presión de nuestras arterias tiene que estar entre unos límites definidos que son la presión máxima y la presión mínima, ¿no? Y me dirás, bueno, ¿y cuáles son estos límites? ¿Cuál es el límite que ponemos para decir que una persona es hipertensa? De esto se podría hablar mucho, pero vamos a decirlo de manera muy sencilla, José Luis. Una persona es hipertensa cuando tiene más de presión máxima o sistólica, presión máxima, sistólica, o la alta, ¿verdad? ¿Qué presión alta tengo, no? Pues más de 14, más de 140, ¿vale? Y la mínima más de 90, ¿vale? O sea que nuestra tensión arterial tiene que estar siempre por debajo de 140 y por debajo de 90. Por encima de 90, entre 90 y 140. En la máxima menos de 140, ¿sí? La mínima menos de 90. Menos de 90, ¿vale? Vale. Exacto. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, 12,7, pues tiene la presión estupenda, o si tiene, yo qué sé, 13,8, pues también. El límite está en 140, 90. Cualquier persona
que se le tome la tensión una vez y varias veces en días diferentes y tenga valores por encima o igual a 140, 90, es hipertenso, José Luis. Así de sencillo. O sea, no hay que complicarse mucho la vida, ¿vale? Si uno tiene la tensión alta, es alta y es hipertenso. Y la hipertensión no es tolerable. No podemos dejar que nuestras tensiones estén por encima de esos límites. ¿Por qué? Porque primero corremos el riesgo de que nuestras arterias sufran, incluso se lleguen a romper, y por otro lado, nuestro corazón tiene que hacer un esfuerzo especial para lanzar la sangre al circuito arterial, porque encuentra una mayor resistencia. Y entonces ese ventrículo izquierdo que lanza la sangre, para vencer esa resistencia, aumenta de tamaño, se hipertrofia, y eso hace que las arterias que lo irrigan, aparte de estar afectadas de hipertensión, tienen que irrigar más cantidad de tejido, y de ahí viene el problema del infarto, ¿vale? Entonces, tener la tensión en límites normales es importantísimo. No es una cosa banal. Uno dice, no, tengo un poco alta, no, tengo 15, 10 más, no pasa nada. Sí pasa. La tensión hay que tenerla bien, hay que tener menos de 140 y menos de 90. No es tolerable tener valores superiores a eso, ¿vale? Bueno, ya hemos acotado el término y ahora vamos con las dos preguntas. Consecuencias si no lo vigilamos y precauciones para poder vigilarlo correctamente. Pero vamos con la primera. ¿Qué puede pasar si no...? Claro. Mira, hay generalmente la tensión, ya te digo que no da ningún síntoma. Uno puede tener tensiones elevadas, encontrarse bien. Incluso cuando el médico le dice, a mí me ha pasado en consulta, mira, tiene usted la tensión muy alta. Dice, ¿qué va? Si yo me encuentro bien. No, pero la tiene alta. O sea que una cosa no quita lo otro. Uno puede encontrarse perfectamente y tener tensiones elevadas. Entonces, el problema de la hipertensión es que si se mantiene en el tiempo o es muy elevada, a veces yo he visto cifras de 22-12, que son valores astronómicos, y la persona tampoco se encuentra especialmente mal, o puede tener síntomas. Los síntomas que puede dar la hipertensión pueden ser dolor de cabeza, sensación de malestar, sensación de mareo, síntomas muy inespecíficos en cualquier caso. Pero las consecuencias son gravísimas. Hay dos diríamos, consecuencias importantes de la hipertensión. Primero, el infarto de miocardio, la hipertensión junto con otros factores que ya hemos hablado otras veces, junto con el colesterol elevado, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la obesidad, la diabetes, son factores de riesgo para que uno tenga un infarto de miocardio, que es una enfermedad gravísima. Otro día hablaremos del infarto porque me parece además interesante dejar algunas cosas claras. Y luego, otra consecuencia que puede tener la hipertensión son los ictus. Los ictus, que ya sabes que son accidentes cerebrovasculares que pueden ser isquémicos, hay una zona del cerebro que no le llega riego, o pueden ser hemorrágicos, que en el cerebro se produce una hemorragia, ¿no? Entonces, la hipertensión puede producir hemorragia intracraneal, eso es importante, y la hipertensión además no avisa, o sea, de pronto te da la hemorragia sin haberte dado ninguna circunstancia anterior, o te da un infarto sin haber dado ningún síntoma. Por eso es muy importante lo que decíamos, tomarse la tensión y si la tiene uno elevada, ponerse en manos del médico y tomar tratamiento. José Luis, ¿qué podemos hacer para no tener la tensión alta? Pues mira, primero, decir que la hipertensión es extraordinariamente frecuente. Que mira, a los 50 años, el 40% de la población es hipertensa. Y a los 70 años, el 90%. O sea que si uno vive lo suficiente, termina siendo hipertenso casi con seguridad, ¿vale? Por eso cuando un paciente... ¿Eso porque es alguna degeneración de los tejidos o el simple envejecimiento o no hay alguna razón? No sabemos muy bien cuál es la causa. Posiblemente sean un conjunto de causas, ¿no? Un conjunto de causas. Por ejemplo, hay un factor que interviene a nivel poblacional, luego hablaremos de la sal a nivel personal, que es la ingesta de sal. Nosotros tradicionalmente hacemos dietas muy ricas en sal, porque incluso las personas que como yo
no le ponemos sal a las comidas o le ponemos muy poca cantidad, pero, por ejemplo, el pan tiene una cantidad tremenda de sal, es lo que le hace, entre otras cosas, ser tan rico. La sal da mucho sabor a los alimentos, les hace ser mucho más palativos, mucho más sabrosos, ¿no? En las poblaciones occidentales comemos gran cantidad de sal, la sal es un factor que interviene. Luego, el ritmo de vida, este ritmo de vida acelerado que llevamos, en el que tenemos tantas obligaciones, que queremos acudir a todos los sitios, siempre andamos con prisa, ese sistema de vida tampoco favorece, ¿no?, el tener hipertensión. Y posiblemente porque a lo largo de los años las arterias van envejeciendo, se vuelven más rígidas y en consecuencia aparece hipertensión. O sea, sería una constelación de factores. Es muy difícil identificar una sola causa. Sí que hay hipertensiones que son secundarias. Por ejemplo, los enfermos renales, los que padecen insuficiencia renal, tienen hipertensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus riñones no funcionan bien y se produce este fenómeno, ¿no? Pero la hipertensión secundaria, que también puede ser secundaria a unos problemas hormonales, por ejemplo, en el síndrome de Cushing, que no vamos a entrar, o en el hiperaldosteronismo, puede haber hipertensión arterial, en ciertas enfermedades endocrinológicas puede haber hipertensión, pero eso es la excepción. Lo normal es que la hipertensión sea primaria, que no se sepa exactamente la causa que la produce. José Luis. Bueno, pues vamos a ver ahora, la verdad es que es un tema a tener muy en serio por lo que estoy viendo, pero bueno, ya sabemos que es importante localizarlo, que tiene tratamiento, pero ¿se puede prevenir la hipertensión o hay una serie de hábitos cotidianos que nos puedan ayudar a prevenirla? Sí, hombre, se puede prevenir en cierta medida, solamente en cierta medida, pues llevando una vida sana, evitando la obesidad, evitando el sedentarismo, haciendo actividad física diaria, evitando la ingesta excesiva de sal, ¿verdad? Y aumentando la actividad física, el ejercicio físico es importantísimo. Pues todo esto que afecta a nuestro... como factores de riesgo, pues intentar controlarlos. Por supuesto, si uno es diabético, intentar controlar la diabetes. Si uno tiene el colesterol, tratarse las elevaciones de colesterol. Todo eso es importante, porque todo eso forma parte de la constelación causal de la enfermedad cardiovascular. Mira, respecto ¿qué hacemos cuando a un paciente le decimos que es hipertenso? Mira, muchas veces se dice al paciente que coma sin sal. Comer sin sal es una medida que cuando yo era estudiante se recomendaba a todos los pacientes. Se decía, coma usted sin sal, porque se pensaba que efectivamente la sal ejercía un efecto importante en la hipertensión. Después de muchos estudios se ha visto que, José Luis, solamente el 30% de los pacientes que comen dieta sin nada de sal mejoran algo de la hipertensión, solamente el 30%. En consecuencia, no es una medida que por sí sola sea eficaz. Sí que está bien recomendar al paciente que es hipertenso que coma con poca sal, que no le eche sal a los alimentos, que no coma mucho pan, porque el pan ya es un alimento que nosotros tomamos pan en todos los momentos del día, pues evitar tomar un exceso de pan porque es rico en sal, y evitar echar sal a los alimentos, los precocinados. Todos los precocinados, todos estos que van rebozados y tal, llevan empanados, llevan muchísima sal, todo eso intentar evitarlo. Y la dieta tiene que ser lo que hemos hablado muchas veces, la dieta mediterránea, a base de productos frescos, fruta, verduras, pescado preferentemente azul, cantidades moderadas de carne que se pueden comer, sobre todo de pollo, sin piel, etcétera, etcétera, que esto ya hemos hablado otras veces. Hacer todo eso ayuda a controlar la tensión arterial. Pero si solamente con medidas de ese tipo, si un paciente tiene un exceso de peso y consigue disminuir el peso, muy probablemente su tensión disminuya. Pero lo que nos dice la práctica diaria es que mientras el paciente intenta disminuir de peso o intenta comer sin sal, hay que ponerle tratamiento,
porque cada día que uno está con la tensión elevada está en peligro de muerte. Esto es como lo que se nos decía con el pecado mortal, pues es como un pecado mortal, ¿no? O sea que la hipertensión no es tolerable. Y en mi opinión, y en la de muchos más, la hipertensión hay que tratarla siempre. Si luego resulta que las medidas higiénico-dietéticas, o sea, que el paciente pierde peso, hace ejercicio, lleva una vida más tranquila, todo eso, come sin sal, todo eso funciona por sí solo, ya le quitaremos el tratamiento cuando eso funcione. Pero de momento, tomar tratamiento, importante, tomar tratamiento, porque la hipertensión hay que controlarla. Es un riesgo tremendo tener tensiones elevadas. La hipertensión no solo da en personas mayores, hay personas jóvenes, incluso adolescentes, que pueden tener tensiones elevadas. Por eso la práctica de tomar la tensión tiene que ser universal. Hay que intentar tomar la tensión a todas las personas, incluso a personas muy jóvenes. Está bien tomarles la tensión, porque la única manera de diagnosticarlo es tomando la tensión. Y siempre tener valores menos de 14,9. 14,9 es el límite que nunca debemos de sobrepasar. José Luis. Además, ahora con las nuevas tecnologías, un tensiómetro nos cuesta nada, prácticamente nada, y a lo mejor es un buen hábito decir, bueno, pues después de comer, a la hora de la siesta, o cuando sea, o fijarse, pues no hace falta todos los días, no, pero una vez al mes. Si uno tiene un aparato en casa, una vez al mes está bien tomársela, es una cosa muy sencilla. Claro, si no lo tiene muy disponible, pues al menos 6 meses. Si es hipertenso, el control es mayor. Porque mira, dos cosas respecto a la toma de tensión. Primero, la toma de tensión ha de ser siempre en el brazo, no valen los aparatos de muñeca. ¿Por qué? Porque los aparatos de muñeca tienen un margen de error muy elevado. Hay algún estudio que habla de hasta un 30 o 20%, lo cual significa que con ese margen de error uno puede tener 120 y darle 140 o 100, o sea, es una diferencia grandísima. Un 20% es mucho, mucho. Entonces, no utilizar aparatos de muñeca. Los aparatos, si alguien tiene un aparato de muñeca, que se lo regale a una cuñada, es mi consejo. Entonces, y que se compre uno de brazo. Los de brazo son más incómodos porque es más difícil tomar la tensión en el brazo o autotomársela que no en la muñeca, pero los de brazo son los fiables. Y los aparatos de brazo, todos los que hay en el mercado, son fiables. Yo he utilizado siempre la marca Onron y me ha dado muy buen resultado. Esto era una marca cara antes, pero es que ahora hay aparatos de la tensión por 30 euros, hay en el mercado, en las farmacias, en las ortopedias, en los supermercados incluso, aparatos por 30 euros. Entonces, un aparato de la tensión es muy cómodo. Cuando un paciente va al médico y le dice al médico, le encuentro la tensión alta, lo más aconsejable es decirle al paciente, mire, cómprese un aparato de la tensión o baje usted a la farmacia o vaya a casa de un vecino, me da igual, pero tómese la tensión unos cuantos días seguidos. Me la apunta y me la trae. ¿Por qué? Porque las tomas de tensión en casa, en reposo, tranquilamente, son más fiables que las que hacemos en la consulta. Porque en la consulta el paciente, aunque sea un amigo tuyo el que viene a la consulta... Sí, viene con cierto nerviosismo, a lo mejor viene con prisas, y todo eso afecta a los valores. A esos valores. Entonces, está bien tomarla en casa. Eso que se llama automedida de la presión arterial. Ya sabes que vivimos en el mundo de las siglas AMPA, automedida de la presión arterial. Pues está bien que el paciente se mida la tensión en casa y se apunte los valores durante 15 días y luego vaya a su médico y le diga, mira, he tenido esto. Si el paciente ha tenido valores siempre por encima de 14,9, pues ya está, no hay que hacer nada más, sigue controlándotela, vamos a esperar. Pero si el paciente tiene, aunque sea de vez en cuando, aunque no sea todos los días, pero de vez en cuando valores por encima de 14,9, esos momentos en los que la tiene elevada son peligrosos y eso habría que tratarlo. La hipertensión no es una enfermedad banal que se pueda dejar a ver qué pasa. No, a ver qué pasa, pasará un disgusto si la dejamos sin tratar. Por eso hay que tratar la hipertensión. Muy bien. A veces la hipertensión exige un tratamiento de un fármaco, a veces de 2, de 3, hasta de 4 fármacos. Eso ya... Por eso es cuestión del médico, se lo dejamos a él. Y del paciente. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, por estas explicaciones tan interesantes y tan necesarias de conocer. En este caso, sobre la hipertensión. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes.